Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, en el curso virtual especializado de Auditoría Integral, presentamos la NIA 560, Hechos Posteriores, a cargo del doctor Jefferson Valdivia. Doctor Jefferson, ¿cómo está? Muy buenas noches, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, estimados alumnos. Espero que se encuentren bien. Efectivamente, como bien indicaban en la introducción, el día de hoy ya se encontramos iniciando parte de los módulos que se refieren justamente a la etapa ya de conclusión, ¿no? Cerca a lo que va a ser ya la emisión del informe de auditoría, ¿no? Y para ello, pues hemos recorrido a lo largo de estas sesiones una serie de módulos o de temas que nos han permitido llegar justamente a esta NIA, que es la NIA 560 de eventos posteriores, ¿no? Entonces, es una norma que es muy importante, sí, porque va muy en línea, ¿no? Con una norma contable también, obviamente si hablamos dentro del marco de IFRS, ¿no? Que en este caso es la NIC 10, referida también a eventos posteriores, ¿no? Y como tal, por tanto, la NIA también recoge, en este caso, los principios de la NIC 10, justamente para evaluar si es que hay o no que reconocer algún potencial efecto que pueda requerir ajuste o que en ciertas circunstancias pueda requerir solamente revelación. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a recoger un poco la NIA 560, como le digo, es una norma relativamente corta, pero creo que tiene en la práctica una serie de casuísticas que vamos a tratar de recoger el día de hoy, pero como siempre les comento a lo largo de mis sesiones, creo que va a depender mucho, ¿no? También del nivel de participación que tengan ustedes, para que justamente este espacio que tengamos sea el más provechoso posible, ¿no? Y va a ser importante que para eso también seamos conscientes que muchos de los procedimientos que están en torno a la NIA 560, en este caso, ¿no? Van a recoger procedimientos que ya hemos hecho en la etapa de ejecución de la auditoría, ¿no? Porque nosotros solamente a nivel de recordatorio hemos ya recorrido, en este caso, diversos aspectos de las NIAs, ¿no? Entre la etapa de planificación y la etapa de ejecución. Entonces, muchos de los procedimientos que están expuestos en la etapa de ejecución, pues definitivamente se van a ver replicados en esta etapa de eventos posteriores, como les digo, siempre con la intención de ver si es que no hay algo que se pueda ajustar dentro de los estados financieros hasta que nosotros como auditores emitamos nuestra opinión, ¿no? Porque nuestra responsabilidad llega hasta ahí. Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a recorrer aspectos de la NIA como tal, pero también creo que va a ser importante recoger algunos aspectos de la NIC 10, ¿no? Principalmente porque como les comentaba al inicio, la línea 560 va a recoger muchos principios del MIC 10 justamente para ir nosotros identificando qué puede o no puede requerir algún ajuste dentro del estado financiero, ¿no? Como ustedes bien saben, nosotros cuando opinamos, emitimos una opinión, opinamos bajo un marco contable correspondiente, y si pues yo emito un estado financiero donde en este caso la opinión es bajo IFRS, entonces tengo que dar cumplimiento a todas las IFRS que tengo vigentes, ¿no? Y parte de ellas justamente es la NIC 10. ¿Ok? Entonces, en una parte de la sesión vamos a recapitular solamente algunos aspectos que son fundamentales, creo yo, de la NIC 10, porque finalmente es lo que tenemos que auditar, ¿no? Y finalmente es lo que nosotros en la práctica podríamos ver que requiere una especial atención para ser reconocida, como les digo, no necesariamente a nivel eh, de reconocimiento como entre estados financieros, sino también podemos incorporar revelaciones que son importantes para los usuarios, los estados financieros y su toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, con esta breve introducción, damos paso. Como les comento, acá está. Creo que siempre es importante cuando hablamos de las NIAs en general, ir definiendo cuál es el alcance de las normas de auditoría, ¿no? Cada una de las NIAs, como hemos visto hasta este momento, pues definitivamente tiene un alcance. ¿Por qué? Porque más allá de eso, probablemente esté tocado o dentro del marco de otra NIA, o pues haya que ver justamente cuál es la norma de auditoría que justamente lo va a cubrir, ¿no? Entonces, en el caso de la NIA que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Va a tratar las responsabilidades que nosotros vamos a tener como auditor en relación con hechos posteriores a la auditoría de estados financieros, ¿no? Pero no va a abordar cuestiones relacionadas con responsabilidades del auditor con otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría, porque esto se va a recoger en este caso en el marco de la NIA 720, que también está más adelante en una de las sesiones que tienen con uno de mis colegas, ¿no? La NIA 720 revisada.
¿ya? Entonces, acá, y por eso vamos a empezar a establecer hechos, ¿no? En base justamente a cuál es el alcance de la NIA como tal, porque eso nos va a permitir ver hacia dónde yo direcciono mis conclusiones cuando hablo de eventos posteriores. Y eso puede pasar, por ejemplo, en escenarios donde yo soy auditor de una empresa que, por ejemplo, va a emitir bonos, ¿no? En un mercado de capitales. Entonces, cuando yo soy una empresa que emito bonos, pues muchas veces los bonos pueden tomar informes trimestrales de la compañía o podrían tomar el informe auditado, en este caso el auditor independiente, ¿no? Entonces, eh, hasta la fecha en que se puede emitir, por ejemplo, un bono, ¿no? Pudieran ocurrir eventos, pero que definitivamente no entran dentro del marco de esta NIA como tal, pero puede estar tocándose dentro del marco de la NIA 720. Más adelante lo vamos a ver, pero es solamente un poco para establecer un poco los alcances de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y eso es sumamente relevante porque hasta ese alcance que vamos a ver el día de hoy es donde deberíamos ejecutar procedimientos de auditoría que justamente vamos a ir explorando a lo largo de esta sesión. ¿Ok? Fecha efectiva, bueno, esta norma está vigente para auditorías que iniciaron desde el 15 de diciembre de 2009 en adelante. Después no ha habido tantos cambios en la NIA como tal. Y acá entramos un poco a definir dentro del marco igual de la norma de auditoría qué entendemos por eventos posteriores, ¿no? O eventos subsecuentes o hechos posteriores, como también se puede ver dependiendo de la traducción, ¿no? Entonces, los estados financieros pueden verse afectados por ciertos eventos, que en este caso ocurren después de la fecha de estados financieros. Cuando hablo después de la fecha de estados financieros, vamos a imaginar un cierre anual, ¿ya? Imaginemos este año, 31 de diciembre del 24. Entonces cuando yo hablo después de la fecha de estados financieros, hablo de después del 31 de diciembre del 24, ¿ya? Va a ser importante esto, ¿ya? Que establezcamos bien cuál es la fecha del estado financiero, porque como les digo, no siempre es 31 de diciembre. Creo que en algún momento, en alguna de las sesiones habíamos conversado que no todas las compañías pues tienen el mismo cierre anual, ¿no? Hay compañías que pudiesen tener un cierre, como en la mayoría de los casos creo que estamos acá eh, presentes, que creo que somos la mayoría de la TAM, ¿no? Donde puede tener un cierre 31 de diciembre, pero hay compañías, por ejemplo, europeas, ¿no? O en otros países donde su cierre fiscal pudiera estar, o su cierre anual, no sé, pues un 30 de septiembre, como es también muy usual en la práctica, ¿no? Entonces, después del 30 de septiembre, por ejemplo, se considera para fines de esa compañía, ¿no? Un hecho posterior a la fecha del estado financiero, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque en algunos casos, en la práctica, por ejemplo, yo puedo ser un componente de una compañía que es europea, por ejemplo, y esa compañía puede tener un cierre anual de 30 de septiembre, ¿no? Entonces, me piden a mí, oye, Jefferson, quiero que me hagas un paquete de reporte, ¿no? Al 30 de septiembre. Entonces, en este caso, esta NIA aplicaría como evento posterior todo lo que ocurrió posterior al 30 de septiembre, ¿ok? ¿Ya? Pero eso es para fines de evaluar cualquier efecto, ¿no? O revelación que pueda incorporarse o que sea relevante en este caso para el cierre fiscal de la matriz que consta en Europa. Pero si ya luego tengo que emitir un informe estatutario local, pues en ese escenario ya tendría que ver cuál es el cierre anual, ¿no? Y puede ser que en ese caso el cierre anual sea para mí 31 de diciembre del 24. Entonces, hecho posterior en ese segundo escenario, se considera lo que estaría posterior al 31 de diciembre del 24. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante este término fecha de estado financiero. ¿Ok? Y los marcos de información financiera, ya, que en este caso, por ejemplo, cuando hablo de marco de información financiera me refiero a, por ejemplo, IFRS, ¿no? Los marcos IFRS, identifican normalmente dos tipos de eventos, ¿no? Pueden tener eventos que son aquellos que proporcionan evidencia de condiciones que existía a la fecha de estados financieros y aquellos que proporcionan evidencia de condiciones que surgieron después de la fecha de estado financiero. Este también es un aspecto interesante, ¿ya? Más adelante, en el contexto de la clase, lo vamos a ir desmenuzando un poco, pero sí es importante que podamos ir viendo justamente estos hitos que luego lo vamos a desmenuzar, como les comentaba, ¿no? Condiciones que existían a la fecha de estados financieros y aquellos que surgieron después de estados financieros. Entonces, habla mucho de condiciones, ¿ya? Más allá de que la transacción se haya, o el hecho o el suceso se haya concretado, no, ¿no? Habla mucho de las condiciones que puedan haber, los elementos que puedan haber, que me puedan llevar a pensar que en este caso el evento posterior pueda o no haber estado, ¿no? Antes de la fecha del estado financiero anual, ¿no? Si va al 31 de diciembre, pudieran haber condiciones que hayan estado ahí,
¿no? Que hayan nacido antes del 31 de diciembre, y pues ahí sí hablo otra cosa totalmente distinta, ¿no? A que puedan haber circunstancias o condiciones que hayan nacido posterior al 31 de diciembre. Entonces sí va a ser muy importante que consideremos esto, más adelante lo vamos a ver, pero usualmente los marcos contables hacen referencia a esto, ¿no? Justamente lo que puede pasar antes o después como condiciones. Y ya luego vamos a ver el porqué de la importancia de tener claro esa parte de ahí. ¿Cuáles son los objetivos del auditor en este escenario? ¿No? Uno de ellos, habíamos visto que era obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada acerca de si los eventos que ocurren entre la fecha de estados financieros y la fecha de informe del auditor que requiere ajuste o revelación de estados financieros se reflejan apropiadamente de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, ¿no? Entonces, sí es nuestra responsabilidad obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada. Entonces, este punto es bien delicado porque a veces en la medida que se va dilatando potencialmente la auditoría como tal, mis procedimientos de extensión tendrían que también ser, valga la redundancia, tendrían que ser extendidos hasta mi fecha de conclusión de auditoría, ¿no? Que es algo que usualmente nosotros no tenemos en cuenta y que luego vamos a ver de repente dónde pueden haber algunos tips que nos lleven justamente a poder identificar estas situaciones, ¿no? Que pudiera darse el caso, ¿no? Yo tenía previsto acabar en tal fecha y hay procedimientos de auditoría porque tienen que llevarse un poco más, lo más pegado a la opinión, porque pudieran llevarme a un ajuste, ¿no? En el peor de los casos, o a una revelación en el mejor de los escenarios, ¿ya? Pero sí es parte de mi objetivo, es parte de mi responsabilidad como auditor obtener evidencia, ¿no? Suficiente y apropiada de estos eventos que puedan haber y obviamente responder apropiadamente a los hechos que llegan a ser conocidos por el auditor después de la fecha del informe del auditor, que de haberlos conocido el auditor en esa fecha, podrían haber hecho que el auditor enmendara el informe del auditor. ¿Eso en qué situaciones puede pasar? Ya solamente como para ir spoileando un poco el resto de la clase, ya, pero para que se entienda un poco el concepto, yo pudiese tener, por ejemplo, casos donde, imaginemos, ¿no? Yo soy una compañía local, ¿no? Que emite estados financieros en la bolsa local, pero también emito financieros, no sé, pues en la bolsa norteamericana. Entonces, los deadlines de presentación, en este caso para ambas entidades, pueden ser distintos, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, muchas empresas que cotizan sus acciones pueden tener, no sé, pues voy a poner una fecha X, un plazo 30 de marzo para presentar estados financieros a la SMB, ¿no? Y en la bolsa americana, por ejemplo, pueden tener un plazo 30 de abril para presentar mis estados financieros. Entonces, claro, usualmente uno está acostumbrado de repente a ver que en la bolsa de valores norteamericana los estados financieros pudieran estar emitidos bajo US GAAP, que es en este caso la norma americana, pero también hay compañías que cotizan sus acciones y su marco contable, su marco financiero es IFRS. Si es permitido, ya hay muchas compañías. Acá en Perú también, bueno, para los que somos de Perú acá en la sesión, tenemos compañías que cotizan en la bolsa norteamericana y el marco contable, a pesar de cotizar en la bolsa norteamericana, es IFRS. ¿no? No todo tiene que ser US GAAP en esos escenarios, no es permitido. Entonces, claro, yo puedo llevar mi conclusión para fines estatutarios hasta la fecha en que emití para fines locales, pero pudieran darse eventos, ¿no? O hay un gap, en este caso, hay un vacío entre esa fecha, que era 30 de marzo, hasta el 30 de abril, que fue la fecha que se emitió en la bolsa americana, ¿no? Entonces, si ocurre un suceso en ese escenario, ¿no? Entre el 30 de marzo y el 30 de abril, pues habría que analizar en este caso, ¿no? Las condiciones nuevamente que dieron pase a ese suceso. Por eso que les hablaba mucho de las condiciones que dan pase a ese suceso, ¿no? Porque pudiera darse el caso, en este caso, ¿no? Que las condiciones sí hubieran estado presentes antes de la fecha de mi primera emisión y por tanto ahí tengo que ver si es que tengo o no que corregir algo, ¿no? Caso contrario, que si las condiciones nacieron posterior, en este caso a mi fecha de emisión local, y pues ahí probablemente tenga que haber un tema de revelación para fines de la emisión en la bolsa americana, ¿ya? Pero sí va a ser muy importante, como les comento, tener bien en claro justamente el timing, ¿no? El timing de cada una de estas partidas, porque de esto va a depender mucho el impacto que pueda tener en estados financieros y sobre todo yo como auditor poder decir, oye, mira, no, en realidad lo que sí estuvo bien como procedimiento, cubrir los eventos posteriores, ¿no? Y no tengo que reexpresar nada, ¿no? Porque en el mejor de los escenarios pudiera haber una revelación
pero en el peor de los escenarios, como les comentaba anteriormente, pudiese haber algún ajuste que tenga que ser registrado, ¿no? Entonces yo creo que ninguno de los que estamos acá como auditores quisiéramos tener que reabrir una opinión, ¿no? Para incluir un impacto en estados financieros sobre condiciones que estuvieron antes de mi fecha de opinión, ¿no? Entonces sí es muy delicado, como les digo, el tener eventos posteriores, ¿no? Justamente bien identificados y tener bien claro hasta dónde yo debo llevar mi ejecución, ¿no? Entonces esto es como parte de los objetivos que tiene el auditor de acuerdo al marco de esta NIA. Y entramos a ver un poco el tema de definiciones, ¿no? Definiciones que, como digo, son relevantes desde el punto de vista de la NIA, pero que también van un poco a homologarse desde el punto de vista contable, en este caso NIC 10, ¿no? Luego vamos a ver, como les digo, un poco, vamos a hacer un recorrido de algunos aspectos importantes de la NIC 10, ¿no? Pero sí es importante que también entendamos los conceptos que la NIA, en este caso, nos va a proponer, ¿no? El primero de ellos, un poco el que habíamos hablado, ¿no? Fecha de estados financieros, ¿no? La fecha de final del último periodo cubierto por los estados financieros. Ya habíamos dicho un poco la introducción, hay que tener mucho cuidado con eso de acá, sobre todo cuando puedo formar parte de una auditoría de grupo, sobre todo cuando puedo tener propósitos distintos, ¿no? En este caso, de entregable, ¿no? Puedo tener, como digo, que hacer la emisión de un estado financiero local, anual, estatutario, ¿no? Por ejemplo, creo que la mayoría de acá somos de Latinoamérica y tenemos un año fiscal muy parecido, que es 31 de diciembre, ¿no? Pero si me piden reportar a mi casa matriz, que por ejemplo puede estar en Suiza, ¿no? O que puede estar, no sé, pues en Alemania, o que puede estar en Holanda, o en cualquier otro país que pueda tener un año fiscal distinto, el evento posterior van a ser, o la fecha del estado financiero se va a considerar la fecha de corte, ¿no? Y es muy distinto el tratamiento, ¿no? Porque imaginemos un escenario que yo digo que mi fecha de estado financiero es el 30 de septiembre del 2024. Entonces, todo lo que pase posterior al 30 de septiembre del 24 se considera como un hecho posterior para fines del reporting package, ¿no? Pero para fines del año en curso puede formar parte de las transacciones que tengan que ser reconocidas en el año corriente, ¿no? Entonces ahí viene un poco el debate, ¿no? Porque imagínense en el escenario que yo les doy, que ocurre un hecho, no sé, pues el 5 de octubre del 2024. Claro, uno dice desde el punto de vista del estatutario anual, ¿no? Que es el 31 de diciembre, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, porque finalmente va a quedar dentro del año. Pero me mete un problema si yo tengo que emitir, como les comento, un reporting package con un corte de 30 de septiembre, porque sí pudiera haber una transacción o esa transacción pudiese haberse registrado antes del cierre del año fiscal, ¿no? Y o sea, emitir en este caso un reporting package es una responsabilidad grande, porque en este caso lo hago para fines de consolidación de la casa matriz, que puede tener, como les digo, estados financieros consolidados bajo IFRS, solamente que tiene a una fecha de estado financiero distinto, ¿no? Entonces, como les comento nuevamente, bastante cuidado en esa parte de ahí, ¿ya? Fecha de estado financiero, la fecha del final del último periodo cubierto por estados financieros, que no siempre es 31 de diciembre. Otro concepto importante, ¿no? Es la fecha de aprobación del estado financiero, ¿no? La fecha de aprobación del estado financiero es la fecha en la que se han presentado todos los estados financieros que componen estados financieros, incluidas las notas relacionadas y aquellos con la autoridad reconocida han firmado que han asumido responsabilidad por estados financieros. Acá hay un punto importante, y acá hablo un poco en la mesa, ¿no? Para la conversación. No sé si hay que hemos siempre interactuar con ustedes, pues el hecho que imaginen que cada sesión es un equipo, es una sesión de trabajo de auditoría, ¿no? ¿Cuándo creen que es la fecha de aprobación de los estados financieros? ¿O qué es lo más óptimo o qué es lo que usualmente en la práctica que creen ustedes que se da la fecha de aprobación del estado financiero? Pongo ahí el micrófono, el chat, como prefieran. En la práctica, ¿cuándo creen ustedes que se da a veces la fecha de aprobación de estados financieros? Porque, ¿sabe? Y yo les comento porque me ha pasado mucho, ¿no? Que a veces hay una percepción, ¿no? En los, no sé si decirlo en los contadores, pero creo mejor dicho que más a en la compañía, que la fecha de aprobación es cuando a veces, no sé, pues ya tengo mi cierre contable 15 de enero, ¿no? O 20 de enero, ejecuto mi cierre contable, ¿no? Ahí justamente voy un poco a lo que indicaba el Rosario, ¿no? O lo que decía Sonia. Y redondeo con lo que comenta Margarita, ¿no?
que claro, yo puedo tener mi fecha de cierre contable 15 de enero, ¿no? Y a veces el 15 de enero saco mi estado de situación financiera, mi estado de resultados, y a veces inclusive hasta el contador firma de que esa es, ¿no? El estado financiero. Pero esa es la fecha de aprobación, no necesariamente, ¿ya? Y yo les digo en la práctica, usualmente esa casi nunca es la fecha de aprobación del estado financiero, ¿no? Exacto, ¿no? Un poco lo que comenta Isabel, lo que comentaba un poco Margarita, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de fecha de aprobación de estados financieros, ¿qué comprenden los estados financieros? A ver si lo ponen por el chat ahí. ¿Qué comprenden los estados financieros? ¿Algún voluntario por ahí? Dice general, resultados, notas. Exacto, perfecto Alesa, perfecto Isabel, ¿no? La información financiera, estos resultados, patrimonio, exacto, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿ya? Porque los estados financieros, como ustedes bien comentan, no solamente comprenden, o sea, no dos, ¿ya? Porque muchas veces se entiende estados financieros, estado de situación financiera, estados de resultados, no cuatro, porque a veces solamente le agregamos el flujo efectivo del patrimonio, sino comprenden los estados financieros más las notas, ¿no? Entonces, las notas, que más allá de revelar simplemente cuadros comparativos de números, también incluyen revelaciones, ¿no? Y muchas veces las revelaciones, ¿no? Son tan relevantes como las mismas notas, es más relevantes que los mismos cuadros numéricos que se anotan, porque es la explicación de la situación o del fenómeno económico en ese momento, ¿ya? Entonces, eso obviamente tú no lo tienes el 5 de enero, ni el 20 de enero. Eso muy probablemente lo vas a tener después de que el estado financiero, junto a sus notas, ha pasado una serie de revisiones, ¿no? Entre la compañía, entre el auditor, que posiblemente ejecuta procedimientos de revisión sobre el informe de auditoría, porque obviamente también parte de nuestra responsabilidad como auditor es asegurarnos que las notas contengan todas las revelaciones de acuerdo a las IFRS, ¿no? No solamente es poner cuadros, sino también hay ciertos requerimientos de revelación que las normas me piden. Entonces, cuando recién llegamos a un punto donde decimos, ya, ok, mira, ahora sí, las notas contienen las revelaciones apropiadas de acuerdo a IFRS, ¿no? Más los cuatro estados financieros que también se presentan de acuerdo a IFRS, es que en ese momento usualmente la compañía, ¿no? Opta por la aprobación de estados financieros, en este caso los órganos competentes, como indicaba acá en el lámina, ¿no? Y a veces los órganos apropiados, competentes de aprobación, suelen ser la gerencia, o sea, hasta la fecha de la emisión, y ahí también va a ser muy importante lo que comentaban algunos de sus compañeros, ¿no? En lo que también indica acá un poco la lámina, porque va a depender mucho lo que indica acá, ¿no? La autoridad reconocida, ¿no? Que en este caso tiene la compañía justamente para aprobar estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que usualmente pasa en la práctica? ¿Ya? Yo puedo tener mis estados financieros, ¿no? Más las notas, y para fines de la emisión, la gerencia general, ¿no? Es la encargada de aprobar los estados financieros. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? Y en algunos casos el director inclusive, ¿ya? Pero en el gran común, el denominador por lo menos es la gerencia la encargada de la aprobación de los estados financieros, porque luego de esa aprobación lo que se esperaría es que esto pase el informe auditado, ¿no? No sé, pues al directorio, que el directorio lo apruebe, que luego vaya a la Junta General de Accionistas, lo aprueben ahí y que luego esto salga para publicación si es que es una empresa pública, ¿no? Entonces, ese es usualmente el workflow que puede haber, ¿no? En los hechos de aprobación del estado financiero, ¿ya? Entonces, tiene que establecerse eso, por eso que en las notas de los estados financieros, en las primeras notas, ahí se incluye una revelación donde se indica quién ha aprobado el estado financiero, ¿no? Y la responsabilidad que tiene sobre la aprobación. Es usualmente en las primeras notas de los informes de auditoría, ahí nosotros revelamos, los estados financieros han sido aprobados por la gerencia en la fecha tal y serán presentados al directorio y a la Junta General de Accionistas sin cambios posteriores, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya, hasta ahí, ¿no? Por encargatura, obviamente, de los órganos de gobierno, la gerencia ha sido la responsable de la aprobación de los estados financieros, ¿no? Entonces, por eso, importante entender esto, ¿no? Acuerdos societarios, ¿no? La estructura de aprobación de la compañía, pero, como les digo, usualmente la fecha de aprobación de estados financieros tienen que tener también, ¿no? Las notas ya aprobadas y validadas. No solamente es emitir los estados financieros, ¿no? O sacar el estado de situación financiera con el P&L y decir, ya, esta es y lo firma el contador y decir, esta es la aprobación. No, ¿no? Como bien indicaban muchos de ustedes, tiene que haber ese nivel de aprobación, en este caso, por los organismos, ¿no? Con la autoridad reconocida para poder aprobar estados financieros. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Usualmente, ¿cuándo creen ustedes que pasa eso? Está por ahí en la lámina. ¿Cuándo creen ustedes que pasa eso? O sea, ya hemos dicho que pasa cuando tengo los estados financieros completos más las notas, ya, pero si lo veo en la línea de tiempo,
¿Cuándo usualmente pasa eso? Me perdí un comentario. No necesariamente Rubiela en enero, no necesariamente Rubiela en enero.